Dios bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos permite seguir perseverando, ¿no?, en este camino. Toda la verdad proviene de las Escrituras, la cual nos ayuda a seguir adelante y seguir estudiando la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados por falsas enseñanzas, que nadie nos cuente, que nosotros tengamos la espada, que es la palabra de Dios, y sepamos cómo utilizarla. Bien, hermanos, estamos viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé. Ya vimos una breve biografía del apóstol Pablo, dónde nació, a qué tribu pertenecía, ¿sí? ¿Qué era? Él era un fariseo celoso de las tradiciones de sus padres, ¿no? Donde se basaba mucho en la colección del Halaká, donde era un conjunto de interpretaciones, ¿no?, de las tradiciones de los padres, ¿no?, donde esa halakha era muy utilizado por los judíos antiguamente, donde resaltaban más las tradiciones que las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿no? Donde el apóstol Pablo en Gálatas, por ejemplo, podemos ver en Gálatas 1:14 nos enseña que dice el apóstol Pablo que Gálatas 1:14: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿no? Ahí podemos ver y cómo nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7 nos enseña acerca de las tradiciones, que esas tradiciones son doctrinas de hombres, ¿no?, que consistían en las regulaciones extrabíblicas que se habían transmitido desde la época del cautiverio babilónico, ¿no? Y Jesús exhorta duramente que las tradiciones no son fundamentales o fundadas de parte de Dios, son doctrinas de hombres, ¿sí? Eso ya lo vimos. Ahorita vamos a ver cómo el apóstol Pablo, bueno, en ese tiempo Saulo, sí, y vamos a ver cómo la iglesia es perseguida por Saulo y su conversión. Por ejemplo, vamos a Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 9 en su versículo 1. ¿Cómo dice la bendita palabra del Señor? Dice, Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean cómo sus intenciones de matar eran verdaderas de parte de Saulo. Sus intenciones de matar eran verdaderas, amados hermanos, ¿no? ¿Cómo era que el apóstol quería matar a estos personajes, a estos seguidores del Señor, ¿sí?, a los cristianos, ¿no? De ahí se deriva la palabra discípulo, es un seguidor de Cristo que sigue las enseñanzas de su maestro. En este caso, el apóstol, bueno, los cristianos empiezan a seguir al Señor Jesús, empiezan a seguir la palabra de Dios, ¿no? Y cómo es que el evangelio ya se había divulgado, ya se había extendido por estas regiones, porque recordemos que en Hechos capítulo 1, antes que viniera el Espíritu Santo, Jesús promete algo. Y dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este pasaje, vean, en Hechos 1, capítulo 8, ¿sí?, este pasaje que van a recibir poder es el tema principal de todo el libro de los Hechos, ¿no? Es el tema principal del libro de los Hechos, donde vemos la obra, donde el Espíritu Santo opera, opera en la vida de las personas, opera en la vida de los primeros creyentes, ¿no?, los primeros cristianos, opera, donde Cristo dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se queden hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y van a ser testigos, ¿no? Testigos. Por esa razón, en Hechos 1:8, Jesús les dice, quédense, ¿no? Y ya en Hechos capítulo 2 vemos cuando llega el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 en orden o 50 días después de la Pascua, ¿no? Aquí es cuando el Espíritu Santo vino y fueron llenos todas las personas que estaban reunidas
en casa. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo comenzó a hablar en otras lenguas? Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Ahí podemos observar cómo el Espíritu Santo comenzaba a hablar, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo empezó a utilizar a estos hombres, de los cuales se iban a encargar de llevar el Evangelio en todas las regiones, ¿no? En Hechos capítulo 3 ya vemos cómo Pedro y Juan suben al templo La Hermosa a la hora novena. Pregunta, ¿a qué hora o cuál es el equivalente la hora novena? ¿Alguien sabe? Bueno, la hora novena es las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es la hora novena. Vean cómo dice en esta porción de la palabra. En esta versión dice, vean hermanos, cómo nos enseña. Dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Ahí podemos ver, a las 3 de la tarde. Entonces, su equivalente es a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Entonces podemos ver aquí en esta versión, en la NTV, menciona las 3 de la tarde. Aquí podemos ver cómo ellos, Pedro y Juan, suben al templo de la Hermosa a orar a las 3 de la tarde, ¿sí? Podemos ver cómo se fue desarrollando el libro de los Hechos. Por ejemplo, ya cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 8, cuando Saulo consentía en su muerte, ¿sí? Hablando de Esteban, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, recordando lo que nuestro Señor Jesús les había dicho, que iban a ser testigos en Jerusalén, ¿sí? Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 8 hablan el evangelio a todos los discípulos, a todas las personas de esa región, de Jerusalén. Y después ya en Hechos, a partir de Hechos, ¿sí? Empiezan a hablar a los de Judea y Samaria, de Hechos 8, 9, 10, 11 y 12. Hablan a los de Samaria y a los de Judea. Y ya Hechos 13 en adelante ya hablan hasta lo último de la tierra, donde el apóstol Pablo fue el encargado de hablar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí cuando se levantó una gran persecución en la iglesia en Hechos 1, podemos observar que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo ¿quién? A los apóstoles, salvo a los apóstoles, podemos ver. Sí, salvo a los apóstoles. Sí, aquí podemos observar. Salvo a los apóstoles. Fueron ellos los que no salieron a Judea y a Samaria, se quedaron ahí en Jerusalén. Entonces, podemos seguir observando a través de la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, ¿sí? Ya cuando llegamos a Hechos capítulo 9, el propósito, Saulo, ¿no? Respirando aún amenazas, dice el texto, aún amenazas en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean, sus intenciones de asesinato eran real, ¿sí? Él vino al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que le diera cartas o le diera autorización de ir a otras regiones para ir a traer a los cristianos, ¿sí? A los cristianos que estaban en Damasco. Saulo respirando una amenaza. O sea, su intención del apóstol, bueno, no era apóstol en ese tiempo, no era apóstol, pero Dios ya lo había apartado, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, que ya lo había apartado desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su mamá, ya lo había apartado para la obra de Cristo. Pero en este tiempo, en este momento, él no era un convertido, era un celoso de las tradiciones de su padre. Y en Hechos 9:1 podemos observar que vino al sacerdote, ¿no? Vino al sacerdote. Por esa razón, también podemos observar cómo dice en 1 Corintios 15:9, vean, 1 Corintios,
Vamos a 1 Corintios 15, 9. Dice el texto: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vean cómo dice, cómo se expresa él mismo de su vida antigua. Vamos a ver en esta versión. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Él no se consideraba digno de ser llamado apóstol, ¿no? Apóstol, ¿no? Porque él había perseguido a la iglesia. No se sentía digno. Pero vean, por esa razón vino nuestro Señor Jesucristo para rescatar y salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a personas como Saulo, que estaba perdido en las traiciones, celoso de las traiciones, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan nos enseña que la gracia y la verdad, ¿sí?, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación vino a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, ya en el versículo 10, se describe el mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿sí? Ahí vemos que la gracia de Dios, ¿sí?, es lo que es. Esa gracia salvífica que le trajo salvación a él, es lo que él es ahora, un embajador. De ahí se deriva la palabra apóstol, embajador, alguien que funda iglesias, ¿sí?, alguien que predica el evangelio donde Cristo no había ido todavía, como él lo especifica, como él lo dice, el apóstol Pablo. Como él lo dice, podemos observar en Romanos, por ejemplo, vean en Romanos cómo lo especifica. Romanos capítulo 15, 20. Por eso dice, la gracia del Señor no ha sido en vano, ¿sí? Es decir, esa gracia salvífica, la gracia salvadora, ¿sí?, que vino a través del Señor Jesucristo, no es en vano. ¿Por qué? Porque vean cómo dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí podemos observar cómo él se esforzó en predicar el evangelio, ¿sí? El evangelio. Y a tal grado que ya no tenía más campo donde predicar el evangelio. Vean el versículo 23, Romanos 15, 23. Vean. Pero ahora, no teniendo más campo, sí, en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿no? Aquí podemos ver que él ya no tenía más campo donde predicar el evangelio. Lo había inundado del evangelio en toda la región de Asia, ¿no? En toda la región de Asia, ¿sí? Eso vemos. Por esa razón, en Hechos capítulo 9, versículo 1, podemos ver que él, que aunque respiraba amenazas en contra de los primeros seguidores de Cristo, él tuvo que venir al sumo sacerdote para pedir permiso a las sinagogas, ¿sí? Él tenía un compromiso tan intenso con la fe judía que comenzó una persecución en contra de cualquiera creyente o aquel que creyera en Cristo, ¿sí? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se le conocía a los cristianos en el libro de los Hechos? ¿Cómo se le conocía antiguamente? ¿Cómo se le conocía a los primeros cristianos, a los que son cristianos en el libro de los Hechos? ¿Cómo les llamaban? Bueno, podemos tener en Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Antes, él pide cartas, o sea, un tipo permiso, ¿sí? Vean, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontró ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Vean cómo los tenía que traer. No los iba a traer
de una forma cómoda, agradable, no. Los iba a traer encadenados, dice el texto. Encadenados, no. No los iba a traer de una forma amable. A ver, súbanse a la carroa. No, súbanse. Aquí, ¿qué quieren? ¿Un agua fresca? No, no, no. Los tenían que subir encadenados, ¿sí? Por esa razón. Y pide carta, solicita permiso a las sinagogas que estaban en Damasco, ya que las sinagogas eran los lugares donde se reunían los creyentes antiguamente, ¿no? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Número uno, antes se nos conocía como este camino. Ahí van los del camino. ¿Sí? Así se nos conocía. Ahí van los del camino. Vean en Hechos 9:9. Vean. Perdón, Hechos 19:9. Vean cómo se nos decía. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Vean aquí otra vez, se nos conocía los de el camino. Se nos conocía los del camino, ¿no? Vean. Vean cómo se nos conocía. Ahí vienen los del camino. ¿Por qué los del camino? Como dice la escritura, San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por esa razón, de esa forma se les conocía a los primeros creyentes. Ahí vienen los del camino, ¿no? Ahí vienen los del camino. En Hechos 19:23 también nos dice, vamos a ver, Hechos 9:23. Y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Sí, o sea, acerca del camino, acerca de los creyentes, de los creyentes, ¿no? Vean cómo hubo una discusión acerca del camino, vean. ¿Sí? De esa forma se conocía a los creyentes. Ahí vienen los del camino. Vean en Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Vean hasta dónde perseguía el apóstol Pablo. Los perseguía hasta la muerte. Vamos viendo cómo se nos conocía antiguamente. Antiguamente se nos conocía como los del camino. Saulo o el apóstol Pablo, él dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y dice el 5, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hombres, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fueran castigados. Lo que quería el apóstol Pablo era que fueran castigados estas personas, como si fueran malhechores, ¿no? Eso es lo que él quería, como si fueran malhechores. Entonces podemos ver que se le conoce los del camino, o este camino, por la expresión que dijo nuestro Señor Jesús, cuando dijo San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por esa razón, ahora se les conocía como los del camino, o este camino, ¿sí? O este camino. Sí, de esa forma se les conocía. Ahora, vamos a ver en Hechos 24:14. Hechos 24:14, vean. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, ¿no? Que según el camino, no el camino donde tú caminas, no, el camino de la verdad, de la vida, que es Cristo. Así se les conocía antiguamente como el camino. Hechos 24:22 también, vean. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, vean, de este camino estaba bien informado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era la persona la cual le predicaba.
Él estaba bien informado acerca de este camino. Les aplazó diciendo, cuando descendieren el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ahí podemos observar cómo es que se nos conocía antiguamente. Antiguamente se nos conocía como, ahí vienen los del camino. De esa forma, ese era el nombre común en ese tiempo. Por eso dicen Hechos 9:2. Ya, Hechos 9:1, él va a las sinagogas, ¿sí? Quiere permiso para ir a las sinagogas y va ante el sumo sacerdote para que le dé cartas para las sinagogas, porque él respirando aún amenazas. Él tenía deseos que murieran los primeros discípulos, ¿sí? Porque para él estaban blasfemando. Por eso dice Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso, ¿sí? Vean de qué forma, preso, encadenados, que los trajera encadenados, en cadenas, como malhechores, ¿sí? Y ahora, el texto, cuando dice Hechos 9:1, Damasco, este lugar, Damasco, para ir conociendo un poco de la región geográfica. Bueno, Damasco era una ciudad antigua reconocida como la capital de Siria, a unos 96 kilómetros de la costera mediterránea, ¿sí? Y a 256 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Al parecer tenía una población judía considerable que incluía a creyentes que huyeron de Jerusalén para evitar la persecución, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo, bueno, Saulo en ese tiempo, él sabía que en Damasco había muchos creyentes. ¿Por qué? Porque habían escapado, ¿sí? Habían huido, ¿sí? De Jerusalén, ya que recordemos en Hechos capítulo 8 vino la primera persecución sobre la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo, la iglesia que compró el apóstol Pablo. Bueno, estos hermanos huyeron a Judea y a Samaria y también fueron hasta Damasco, ¿no? Hasta Damasco, ¿no? Y perseguían. Sí, perseguían. Por eso dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Sí, era un título muy apropiado para el cristianismo. Es el camino de Dios, ¿no? El camino al lugar santísimo, el camino de la verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que va pasando en Hechos 9:3. Vamos a Hechos 9:3. Aquí estamos, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, ¿sí? Aquí ya es diferente, por el camino. Por el camino. Este camino es donde pues transitan, donde caminan. Aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El resplandor le apareció un resplandor del cielo. Vemos aquí Jesucristo en gloria, un Cristo resucitado, ¿no? En gloria podemos observar, ¿sí? Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión que él tenía de traer a creyentes, de traer a cristianos, ¿sí? Una luz del cielo, ¿sí? De repente brilló alrededor de él, ¿sí? Era el Cristo en gloria, un Cristo resucitado, como dice en Filipenses 3:23. Vean cómo dice Filipenses 3:21, perdón. 3:21 dice del 20, vamos a leer, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Observamos el texto, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí podemos observar. Bueno, este Cristo resucitado, un Cristo glorificado, es el que se le apareció en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9.
Mas yendo por el camino, aconteció que llegada cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de gloria, un resplandor del cielo, perdón. Se le apareció Jesucristo en gloria, ¿sí? Se le apareció nuestro Señor Jesucristo en gloria, ¿sí? Y podemos ver en Hechos, ¿sí? En Hechos 9:22, vean. Hechos 22:6. ¿Cómo nos dice el texto? Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz. Ahí podemos ver. Caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí es donde hubo un quebrantamiento en Saulo. Hubo un cambio de vida, ¿sí? Un giro radical en su vida, un giro de 180 grados, donde ahora empezó a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque se le declara a nuestro Señor Jesús, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. No estás persiguiendo a los discípulos, a personas, no, me estás persiguiendo a mí, porque yo derramé mi vida, ¿sí? Yo derramé sangre, compré a la iglesia a precio de sangre, con ese valor. Y aquí podemos ver que él se le declara a Jesús, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, ¿sí? Y podemos ver, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo, no la entendieron. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz, ¿sí? Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas, ¿sí? Y el 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, ¿no? Ahí podemos ver que él fue llevado a Damasco. Él no podía ver porque vio la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros no podemos ver con este cuerpo natural a nuestro Señor Jesús, porque este cuerpo no soporta la presencia, no soporta la majestad, no soporta la gloria. Sí, la gloria de nuestro Dios, sí, no la soporta. Regresamos a Hechos capítulo 9, versículo 3. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, aquí vemos, la persecución de Saulo representa un ataque directo en contra de Cristo. En contra de Cristo. En contra de Cristo. El ataque fue directo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos observar entonces. Aquí podemos ver entonces en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué me persigues? Aquí existe una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores, ¿no? Aquí existe. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué me persigues? Aquí esto se refiere que existe una unión inseparable entre Cristo y sus seguidores. La persecución de Saulo representa un ataque directo en contra de Cristo, ¿no? La persecución de Saulo representaba más que nada un ataque directo en contra de Cristo, ¿no? No estaba atacando a los discípulos, sino a Cristo mismo, al Cristo resucitado. Sí, a Cristo resucitado. Y fue Cristo que se le apareció, porque a veces pensamos o se llega a entender que fue una simple luz y esa luz le hablaba, no. Pero vamos al contexto de inmediato. Vamos a Hechos 9:27. Vean, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos cómo Saulo
cómo Saulo había visto al Señor. Sí, lo vio al Señor, el cual había hablado en Damasco con valentía. Vemos en Hechos capítulo 9:4, ¿por qué me persigues? O sea, es a mí al quien me estás persiguiendo. Ahí vemos la protección y el cuidado de Dios ante los hijos. Ante sus hijos, perdón. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí podemos ver cuánto se desplazó Saulo, ¿no? Desde Jerusalén hasta Damasco, hasta la región de Siria, con tal de traer a esos creyentes, ¿no? A estos discípulos, ¿no? Y en Hechos capítulo 9, versículo 6, el 5, y yo soy Jesús a quien tú persigues. La confesión de Pablo, le reconoció como Señor, confesó su pecado, entregó su vida a Cristo, le obedeció. Bueno, el aguijón solo era utilizado cuando el animal perdía el rumbo y no quería avanzar. Entonces le está diciendo, el aguijón, sí, el aguijón era una vara, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Era una vara que servía para alinear el rumbo que había perdido el animal, los bueyes, ¿no? Para eso era el aguijón, para alinearlos, sí, para que vayan por el camino recto. Y el apóstol Saulo, en ese tiempo, él estaba viendo que su vida, como él se conducía, iba por otro lado, ¿no? Y por eso se veía peleando mucho con el Señor. Él se resistía al aguijón, el cual lo iba a guiar, ¿no? A alinear por el camino recto, por el camino de verdad. Sí, por el camino de verdad. Bien, hermanos, vamos a dejarla hasta Hechos 9:5. Cómo es que el apóstol Pablo ya va a tener su conversión, va a convertirse en creyente. Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos.